tal? Mi nombre es Marco Fink, soy economista de esta facultad. Vamos a ver ahora para microeconomía un ejercicio con impuestos. Está destinado a los estudiantes de microeconomía de la cátedra de Ipelino, en el curso que dictamos junto con Analía Calero. Los ejercicios que tienen impuestos son muy fáciles de resolver siempre y cuando tengamos en mente una ecuación que es clave para resolverlos. Este ejercicio que está planteado acá es una forma alternativa de resolver un ejercicio que Analía ya había resuelto. Les vamos a dejar el link para que lo busquen, pero es el mismo ejercicio que se puede resolver de dos maneras distintas. Nosotros planteamos un ejercicio de equilibrio del mercado antes del impuesto y después de la incorporación de un impuesto de unidad por unidad. El impuesto por unidad se va a llamar T y lo definimos en 12. Esto es habitual en los cigarrillos. Tenemos una curva de demanda definida como 100 menos P y una curva de oferta definida como 2P menos 8. O sea, donde las Q son cantidad demandada y cantidad ofrecida y el P es el precio. Lo primero que hacemos es buscar el equilibrio antes de la aplicación del impuesto para poder comparar. Igualamos las curvas de demanda. Fíjense que muchas veces la curva de demanda y la curva de oferta se presentan invertidas, es decir, no en función del precio, sino en función de las cantidades. Esto es algo que hay que tener en cuenta a la hora de resolver, por lo que vamos a ver después. O sea, siempre que resuelvan un ejercicio de impuestos, que esté todo en función de P. Entonces, igualamos la cantidad demandada con la cantidad ofrecida. Esto es un ejercicio que no requiere mucha explicación. 100 menos P va a ser igual a 2P menos 8. El 8 pasa sumando y este menos P pasa también sumando, lo que queda en 3P, que después pasa dividiendo, por lo que nos queda 108 menos 3 va a ser el precio de equilibrio, que es 36. Reemplazamos en cualquiera de las dos ecuaciones y nos da que la cantidad de equilibrio es 64. Ahora vamos a ver qué pasa cuando incorporo el impuesto. La ecuación básica para resolver un impuesto es entender esto. Es esta y hay que entenderla. Que es que el precio del comprador va a ser el precio del vendedor más el impuesto. Es decir, el precio que paga el consumidor una vez que se establece un impuesto es el precio de venta más el impuesto. Esto también se puede replicar considerando el impuesto de este lado, que sería el precio que paga el comprador menos el impuesto va a ser igual al precio de venta. Pero de esta forma se puede resolver. ¿Qué hacemos? Planteamos otra vez la igualdad, que la cantidad demandada sea igual a la cantidad ofrecida, para hallar el equilibrio de mercado. Y ahora lo que hacemos es incorporar, si en esta ecuación nosotros habíamos hablado de un P genérico, tanto en la demanda como en la oferta, ahora nuestra demanda va a estar en función del precio de compra, como es lógico, y la oferta en función del precio de venta. Entonces, incorporamos solo la letra C y la letra B al equilibrio, o sea, a nuestras demandas. O sea, a la demanda acá iría 100 menos P sub C, y en este caso, en la oferta, iría 2P sub B menos 8. Al plantear esta ecuación, lo que tenemos es un sistema de ecuaciones vendría a ser con dos incógnitas, así que reemplazamos cualquiera de los dos. En este caso vamos a reemplazar PC. Reemplazamos PC por lo que representa, que es el precio del comprador, es el precio de venta más el impuesto, o sea, el precio del vendedor más el impuesto. Como el precio de venta ya aparece en este lado, se puede resolver la ecuación. Si resolvemos, vemos que el 8 pasaría sumando y después T tiene un valor. Ojo, no es una incógnita T, ¿no? Porque T vale 12. Así que hacemos 108 menos 12, que nos da 96. 96 dividido este 3 nos da el precio de venta. Entonces, el precio de venta de equilibrio va a ser 32. El precio que paga el comprador va a ser 44.
Fíjense que la diferencia obviamente entre 32 y 44 es el monto del impuesto, surge directamente de esta ecuación, sino del sentido común. Y nos resta averiguar el equilibrio, para las cantidades de equilibrio. Para averiguar las cantidades de equilibrio, volvemos a esta ecuación, o a esta, a cualquiera de las dos, es decir, a la curva de demanda o a la curva de oferta, pero considerando el P sub C o el P sub B, y reemplazamos. En este caso nos quedaríamos con esta parte y reemplazamos PC. PC sabemos que es 44, entonces nos queda 100 menos 44, 56. Y en este caso nos quedaría 2 por 32, que es 64, más 8, 56. Menos 8, 64 menos 8, 56. Esto sería la primera parte para comparar qué es lo que sucede antes y después del impuesto. Lo primero que podemos observar es que las cantidades consumidas se reducen de 64 antes del impuesto a 56. Y el precio, depende de qué precio consideremos, pero el precio que paga el comprador pasa de 36 a 44, es decir, que hay un aumento en el precio, y el precio que recibe el vendedor pasa de 36 a 32. Cómo se distribuye la carga del impuesto no implica que el impuesto siempre lo pague el consumidor, porque así como está definido, siempre el impuesto lo paga el consumidor. Lo que pasa es que al interactuar el juego de oferta y demanda y al haber una demanda menor por el aumento del impuesto, se dice que una parte del impuesto lo soporta el vendedor. ¿De qué manera? En la manera de que vende menos o que vende a un precio menor. Ahora vamos a ver cómo continúa la resolución de este ejercicio. Bueno, ahora continuamos con la resolución de este ejercicio. Vamos a incorporar la parte gráfica. Acá ya hemos realizado el gráfico en función de las cantidades. Es decir, nosotros teníamos esta ecuación de la cantidad demandada, 100 menos P. Lo que hacemos es lo ponemos en función de las cantidades para graficar con los ejes, el P en el eje vertical, el precio en el eje vertical y la Q, las cantidades en el eje horizontal. Hayámoslo ordenar al origen. La abscisa al origen la sabemos porque cuando expresamos la función de esta distinta manera, o sea que esta es la curva de demanda original. La curva de oferta original es esta, 2P menos 8, en realidad cuando la expresamos en el precio en función del Q, nos queda con pendiente positiva y con una ordenada de origen de 4. Nosotros ya previamente hallamos el equilibrio en una cantidad de 64 y un precio de 36, es decir, las líneas negras. Ahora lo que vamos a hacer es ver cómo afecta el establecimiento del impuesto en forma gráfica. Nosotros teníamos que el precio del comprador siempre es igual al precio del vendedor más el impuesto. Entonces lo que hacemos, una forma de resolver es, si el precio del comprador es esto, nosotros podemos, donde aparece el precio del comprador en esta ecuación, que está en función de la demanda, porque esto es para explicar, en función de la cantidad, para explicar dentro del gráfico, podemos reemplazar PC por el precio de venta del oferente más el impuesto. Así lo hacemos y lo que nos queda es la función de demanda en función del precio del vendedor. Recuerden que el impuesto T es igual a 12, o sea que lo que nos queda es 100 menos 12, que es 88, con una pendiente de D. Esta ecuación se representa gráficamente por medio de la línea roja, con una ordenada del origen de 88 y una pendiente de menos 1, ¿no? Recuerdan, acá hay un 1, entonces la pendiente es de menos 1. Esto, gráficamente, sería un desplazamiento de la curva de demanda en función del precio de venta.
del precio de compra, perdón. Obviamente que vamos a alcanzar un equilibrio menor, que es este punto. Si el punto A era el que hallamos primeramente, el punto B es el que existe luego del establecimiento del impuesto. Fíjense que las cantidades son menores, son 56 y 32, que son las cantidades y precios que hallamos previamente. Pero para hallar este punto también nosotros podríamos hacer, esto es una forma alternativa para asegurarnos de que resolvimos bien el ejercicio, lo que podemos decir es, bueno, esto es la igualación, este punto es la igualación de dos curvas distintas. ¿Cuáles son las curvas distintas? Bueno, en realidad de una curva que ya teníamos, que es esta, la curva de la oferta, expresada en función de Q, que es 4 más un medio Q, más esta nueva curva que nosotros acabamos de encontrar, que es la curva que está graficado con rojo. Entonces, si nosotros hacemos la igualación de esta curva de demanda con esta curva de oferta, es decir, de la roja, lo que hallamos es que las cantidades son 56, obviamente, que es lo que habíamos advertido antes. Yo podría, no obstante, determinar cuánto es el precio que paga el comprador tras el establecimiento del impuesto. Entonces, el precio que paga el comprador tras el establecimiento del impuesto, tengo que ir a la curva de demanda, que es esta que ya la teníamos, y reemplazo las cantidades recién obtenidas, que eran 56, o sea 100 menos 56 me da 44. Entonces, también podría hacer lo mismo, podría reemplazar este 56 en la curva de oferta y lo que voy a obtener es 32. Lo que es importante señalar es que el impuesto, estos 12, pues vamos a suponer que son pesos, estos 12 pesos que van de entre 32 y 44, que 32 es lo que recibe el oferente y 44 es lo que paga el consumidor, que es el impuesto, se dice que se distribuyen. ¿De qué manera se distribuyen? Y lo que se dice es que entre 44 y 36, que son 8, eso es lo que pagaría el consumidor de más. Y entre 36 y 32, que son 4, eso es lo que dejaría de percibir el oferente, porque antes el oferente vendía a 36 y ahora vende a 32. Sí, fíjense que 8 más 4 es 12, que es el impuesto en cuestión. Bueno, eso es todo acerca de un ejercicio de oferta y demanda con el establecimiento de un impuesto por unidad.